¿Qué son los motores? Los motores son artefactos cuyo propósito principal es brindar la energía suficiente a un conjunto de piezas para que éstas tengan un funcionamiento adecuado y la máquina que componen realice sus actividades. Existen diversos tipos de motores, pero se dividen en dos grandes grupos. En estos podemos encontrar los motores térmicos, que es cuando el trabajo se obtiene a partir de energía calórica. Por otro lado, existen los motores eléctricos, que es cuando el trabajo se obtiene a partir de una energía eléctrica. Los motores térmicos son en su mayoría de combustión interna. Son motores térmicos en los cuales se produce una combustión del fluido, transformando su energía química en térmica, a partir de la cual se obtiene una energía mecánica. Los motores eléctricos, a su vez, utilizan la inducción electromagnética que procede de la electricidad para producir movimiento. Anteriormente se habló de los tipos de motores, los cuales eran motor eléctrico y motor de combustión. Pero vamos a adentrarnos más en el motor eléctrico. ¿Qué es el motor eléctrico? Bueno, el motor eléctrico es un artefacto que transforma la energía eléctrica en energía mecánica, de manera que puede impulsar el funcionamiento de una máquina. Esto ocurre por acción de los campos magnéticos que se generan gracias a las bobinas. Los motores eléctricos son muy comunes. Se pueden encontrar en trenes, máquinas de procesos industriales y en los relojes eléctricos. Algunos de su uso general tienen proporciones estandarizadas, lo que ayuda a mejorar la selección de acuerdo a la potencia que se desea alcanzar para el dispositivo en el que se incluirá. Las fuentes que alimentan al motor eléctrico pueden ser de corriente alterna o corriente continua. Cuando se trata de la corriente alterna, las redes eléctricas o las plantas eléctricas son el impulso principal del motor. Existen varios tipos de este motor, llamados motor asíncrono y motor síncrono. A diferencia de este, cuando la corriente continua es el encargado de sustentar el funcionamiento, las baterías, los rectificadores, los paneles solares y los dínamos son los artefactos que colaboran en el proceso. Estos se clasifican en motor serie, motor compound, motor shunt, que es mejor conocido como motor paralelo o en derivación, y el motor eléctrico sin escobillas. El motor universal, por su parte, funciona con ambos tipos de corriente. El día de hoy hablaremos de un motor que tiene un nombre quizá cómico. ¿Por qué cómico? Porque el nombre de este motor es jaula de ardilla. Puede ser algo difícil de creer, pero este es el nombre. A continuación veremos por qué se llama así. Y bueno, es llamado así por su rotor. Y un rotor jaula de ardilla es la parte que rota usada comúnmente en un motor de inducción de corriente alterna. Un motor eléctrico con un rotor de jaula de ardilla también se llama motor jaula de ardilla, como anteriormente lo dije, porque en su forma instalada es un cilindro montado en un eje. Internamente contiene barras conductoras longitudinales de aluminio o de cobre con surcos conectados juntos en ambos extremos, poniendo en cortocircuito los anillos que forman la jaula. El nombre se deriva de la semejanza entre esta jaula de anillos, las barras y la rueda de un hámster. Alternadamente, estas corrientes que fluyen longitudinalmente en los conductores reaccionan con el campo magnético del motor, produciendo una fuerza que actúa tangente al rotor, dando por resultado un esfuerzo de torsión para dar vuelta al eje. En efecto, el rotor se lleva alrededor del campo magnético, pero en un índice levemente más lento de la rotación. La diferencia de velocidad se llama deslizamiento y aumenta con la carga. Los devanados inductores en el estator de un motor de inducción incitan al campo magnético al rotar
alrededor de un rotor. El movimiento relativo entre este campo y la rotación del rotor induce corriente eléctrica. El núcleo de hierro sirve para llevar el campo magnético a través del motor. En estructura y material se diseña para reducir al mínimo las pérdidas. Las láminas finas separadas por el aislamiento de barniz. El material, un acero bajo en carbono pero alto silicio, con varias veces la resistencia de hierro, con la reducción adicional, el contenido bajo de carbono, le hace un material magnético suave con pérdidas bajas por estéresis. Yo voy a explicar los diferentes tipos de clase que hay de los motores de jaula de ardilla. El primero es la clase A. Este se caracteriza por ser la más estándar, la más normal. También se caracteriza por tener grandes áreas de ranuras para una buena disipación de calor y las barras con ranuras hondas en el motor. La clase B se caracteriza por ser parecida a la clase A, pero con las ranuras un poco más profundas. Esta clase de motores es más de propósito general. Este también se caracteriza por aumentar, porque tiene un aumento de la reactancia debido a que están las ranuras un poco más profundas. La clase C es la clase de doble jaula de ardilla, la cual tiene doble jaula de ardilla debido a su par de arranque, acelera más rápido. Sin embargo, cuando se emplea grandes cargas se limita la disipación térmica del motor, por la que mayor parte de la corriente se concentra en el devanado superior, o sea, en la jaula que está casi a ras de la superficie. La clase D, la clase de la jaula de ardilla son los motores comerciales de inducción de jaula de ardilla. Se conocen también como alto par y alta resistencia. Las barras de este rotor se fabrican de aleación de alta resistencia, se colocan en las ranuras cercanas a la superficie. La relación de la resistencia a reactancia del rotor de arranque es mayor que en los motores de las clases anteriores. Por último está la clase F. La clase F es parecido al doble jaula, pero este tiene un bajo par. Estos están diseñados principalmente como motores de baja corriente, por lo que se necesita la menor corriente de arranque es la que se necesita menor corriente de arranque de todas las clases. Tiene alta resistencia en el rotor, tanto en el rotor como en el devanado. Y ventajas y desventajas. Y también los usos. Ventajas: bajo costo, bajo mantenimiento, debido a que tiene muy pocos componentes, es fácil de adquirir. Desventajas: un inconveniente de este tipo de motores con jaula de ardilla es que el arranque absorbe gran cantidad de corriente. Y en cuanto a los usos de rotores trifásica de jaula de ardilla es más para ser comercial, que se usa en las fábricas. Y eso sería todo por mi parte. Voy a hablar sobre el precio de un motor jaula de ardilla. Un motor de jaula de ardilla va a variar sobre los caballos de fuerza, que sería la potencia, la fuerza de torque y las revoluciones por minuto. Hay diferentes usos. Aquí podemos ver en internet que yo busqué un extractor de aire con motor de jaula de ardilla de 2.950 pesos. Aquí podemos ver que hay otro de 3.900 pesos. Un molino pulverizador
para malla de 280,000 pesos. Otro extractor de aire. También podemos encontrar ventiladores con motor de jaula de ardilla de 4,700 pesos, 3,700. Motor trifásico de 5 caballos de fuerza, que es la mayor potencia que puede alcanzar un motor de jaula de ardilla. Podemos encontrar bombas para agua con motor de jaula de ardilla trifásico, motor de 3 caballos de fuerza a 230 volts de 3,450 revoluciones por minuto. La bomba de agua cuesta 10,700 pesos. Aquí podemos ver ventilador de plástico y como soplador, que cuesta 10,098 pesos. Motor eléctrico de inducción tipo jaula de ardilla. Aquí hay otro extractor de aire, un actuador. Bueno, voy a hablar sobre en qué los podemos encontrar. Los podemos encontrar en diferentes formas y para diferentes usos. Los podemos encontrar usualmente en extractores de aire, ventiladores, tornos, extractores de aire, bombas de agua, tornos y ventiladores. A continuación, se hablará brevemente de cómo está compuesto el motor jaula de ardilla. Este contiene un estator con aletas metálicas para la refrigeración. Este trabaja en conjunto con una especie de ventilador que sirve para lo antes mencionado, que es la refrigeración. Este contiene un condensador o capacitor de 20 microfaradios por lo general. Contiene un rotor, contiene las bobinas, contiene rodamientos o valeros para que gire libremente el eje. La caja de conexiones, ahí podemos encontrar el capacitor antes mencionado y los cables de conexión. Es importante recordar que si se quiere adquirir, reparar o darle mantenimiento a algún tipo de motor, hay que revisar antes la placa de datos.